Es ideal para una videollamada, ¿no? Bueno, a ver, va llegando más gente. Termino de admitir y después arrancamos. ¿Eh? Buenos días, ¿cómo están? Para los que fueron entrando recién. Buen día, buen día. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿usted? Bueno, bien, bien. Aquí estamos remando el viernes, que no está muy lindo, pero bueno, ahí estamos. Por eso decía de que es un día ideal para una videollamada. Digo, uno se tiene que quedar en casa y, y no salir, así que está bueno. Acá está lloviendo y está frío, así que está lindo para estar durmiendo. Sí, bueno, esa es la parte de, digamos, del horario, pero si tuviéramos que ir de manera presencial, 7:30, o sea que arrancaríamos tempranito, mojadito, mojadita, o sea que, bueno, que tengamos videollamada a las 9 ya es una gran ventaja. Bueno, la idea para esta videollamada es concentrarnos en la propuesta de la clase 2 que publiqué la semana pasada, que incluye una actividad que ustedes tienen que presentar. Así que bueno, la idea es revisar cuáles son sus dudas al respecto y yo retomo en función de las dudas que tengan y a la vez presentarles la clase que ya publiqué hoy, que es la clase 3. Entonces tenemos clase 2 y clase 3 como temas de, digamos, de este encuentro. Así que quisiera que o abran el micrófono y planteen cuáles son sus dudas o aquellas cosas que eh, necesitan que aclaremos o que me detenga o que amplíe. Profe, ¿Sí? leyendo el texto me pasa que por ahí no entiendo qué es lo que quiere decir con discontinuidad. O sea, ¿por qué separa la continuidad y la discontinuidad? Como que voy leyendo y para mí podría estar todo en el mismo texto. Bien. A ver, toda, digamos, como toda en una misma línea continua, ¿no? Sí, Eh, sí, no, sí. bien, bien, bien. Ahí vamos a eso. Discontinuidad.
¿Alguna otra cosa que no quede clara y que necesitan que revisemos o que amplíe? Hola, profe. Hola. Yo tenía una pregunta sobre una definición que es de Cristina Davini, que Sí. decía de lo de la didáctica fue creciendo en caudal interpretativo descriptivo, aunque todavía fragmentario y diluyendo su dimensión propositiva normativa. No lo entendí muy bien a esa definición. Es Bien. como el tema de propositivo normativa y todo lo demás. O sea, eso está en la ruptura, ¿no? Sí, en la ruptura. En la ruptura. Ahí vamos con eso. Bueno, anoto. ¿Algo más que le genere así como dudas o que no queda lo suficientemente claro o que habría que ampliar? Bueno, parece que no. Sí, yo, profe, perdón, Emanuel. estaba buscando donde había subrayado. En el texto hace una pregunta que dice, ¿cómo se traduce el movimiento en la didáctica? Que viene hablando, hace mención de los años 80, sobre el planteamiento de la escuela nueva, y después un planteamiento sobre el auxiliar de ser libre espontáneo en el desarrollo. Lo que yo no estaría entendiendo es cómo es el tema de ese cambio que hace durante los años el 80 y 90 sobre las plataformas de la escuela nueva con la escuela tradicional. Bueno, ahí vamos con eso. Eso está en la discontinuidad, me parece, ¿no? Si Sí, te referís a los 80 y el momento de la discontinuidad y qué es lo que se discontinúa, y ahí, bueno, ahí se plantean algunas tensiones. Ahí me detengo en eso que tiene relación con lo que planteó María. sí, más que nada sobre el tema del discurso tecnocrático, eso es lo que yo no estaría entendiendo. Ah, bien, discurso tecnocrático. Bueno, ahí vemos eso. ¿Alguien más que tenga algo que necesita que, digamos, nos detengamos o que ampliemos o que revisemos? Bueno, supongo que no hay nada, que ustedes están del otro lado, ¿no? Yo no veo, o sea, es cruel, diría. Por eso no me gustan las videollamadas. No saber si, si ustedes están, si, digamos, y qué está pasando del lado de ustedes, ¿no? Bueno, entonces me quedo con las 3 preguntas que hicieron sus compañeros y voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla de el aula. ¿Se ve la pantalla compartida? Sí, bien. Bueno, entonces vamos a la, digamos, en la segunda parte que yo publiqué la semana pasada, ¿no? Yo grabé audios. Y entonces esos audios, hay un audio referido a las lógicas, porque en realidad, digamos, tiene que ver con lo que va planteando el texto. La didáctica es una ciencia, ¿no? Y como ciencia se inscribe en las ciencias de la educación justamente porque hace foco en las prácticas y los procesos educativos
en la especificidad que digamos, que la enseñanza supone en relación a esas prácticas educativas. Digo, las prácticas educativas engloban a las prácticas de la enseñanza. ¿Qué particularidad tiene la enseñanza? Que esa práctica educativa siempre es intencional, ¿no? La enseñanza supone una práctica educativa intencional, procesos de transmisión intencional. Entonces, la didáctica forma parte de las ciencias de la educación y a su vez forma parte de las ciencias sociales. Como decir, bueno, digamos, el conjunto de ciencias de la educación se inscribe a su vez en las ciencias sociales. Entonces, en las ciencias sociales y a su vez en la didáctica como parte de las ciencias sociales, hay diferentes lógicas. ¿Qué significa lógicas? Es decir, intereses, hay autores que hablan de intereses en relación a la producción de conocimiento, ¿no? Es decir, ¿qué le interesa en esa producción de conocimiento? ¿Para qué produce el conocimiento? Que, digamos, en ese sentido se puede hablar de lógicas. Entonces, ese interés inicial de la didáctica fue normativo y prescriptivo, ¿no? Es decir, desde Comenio, si uno dice, bueno, la didáctica arranca como disciplina y preocupación en relación a la enseñanza a partir de la figura de Comenio, que acá lo puse, yo les puse un videíto para ampliar quién fue Comenio, ¿no? Y su obra La Didáctica Magna. Bueno, él instala ahí una preocupación. La preocupación es hacer que la enseñanza sea una práctica que garantice o que sea eficaz en la transmisión. Es decir, que logre su cometido. ¿Cuál es el cometido de la enseñanza? Bueno, lograr que los sujetos del aprendizaje aprendan efectivamente. Entonces, Comenio construye en ese libro, Didáctica Magna, una serie de normas, un modelo, por eso prescripciones, acerca de cómo llevar a cabo una práctica de enseñanza que de alguna manera asegure el aprender, que asegure que, bueno, si uno enseña siguiendo este modelo, va a lograr que los sujetos del aprendizaje, aprendan, ¿no? Esa es una lógica de la didáctica que ha tenido un largo desarrollo, ¿no? Un largo desarrollo. Es decir, se inicia con Comenio y va en el siglo XVII y va a perdurar hasta pasado los mediados del siglo XX. Entonces hay que mirar esa etapa larga, ¿no? Y cómo en esa etapa larga se fueron presentando diferentes momentos. Ahora, esos diferentes momentos que uno puede reconocer y diferenciar, ¿no? Uno es el momento en el que Comenio construye ese modelo que después es el modelo que van a adoptar los estados cuando tengan que organizar sus sistemas educativos y formar a sus maestros, ¿no? Si recordamos la pedagogía hegemónica fundante, ¿se acuerdan de pedagogía el año pasado? La pedagogía hegemónica fundante, bueno, ahí había un modelo de enseñanza. Bueno, ese es el modelo de enseñanza que está muy relacionado con Comenio, una matriz religiosa, y que responde a un modelo. Es decir, que hay un modelo de enseñanza que asegura, ¿no?, el éxito en la transmisión, la eficacia en la transmisión. Esa lógica después se va a redefinir a comienzos del siglo XX. ¿Pero qué se redefine? ¿Se desarma la lógica? No se desarma la lógica, sigue la preocupación en relación a construir un modelo que asegure, digamos, que la enseñanza sea eficaz, pero se cambia el foco. Por eso ustedes tienen acá las figuras centrales, ¿no? Las figuras centrales de la didáctica. Es decir, si la figura central para Comenio era el docente y construye este modelo magistocéntrico, el docente como centro, la escuela nueva o el escolanovismo de comienzo del siglo XX va a cambiar el centro y va a decir que el centro, en ese caso, ya no es el docente, sino que tiene que ser la preocupación central del alumno. Por eso dice, bueno, hay que respetar los intereses del alumno, hay que respetar los ritmos
de los alumnos y alumnas, hay que tener en cuenta, bueno, aquello que genera como motivación o que tenga que ver con su, digamos, con la característica de la etapa que está viviendo, por eso se habla de la educación activa o de la enseñanza basada en la actividad. Bueno, todo eso, digamos, es de comienzo del siglo XX, también lo vieron en didáctica, ¿no? Y lo que plantean estos autores es que parece que algo cambia, pero en realidad el modelo de la didáctica no cambia. ¿Por qué? Porque la preocupación de la producción del conocimiento didáctico sigue siendo elaborar un modelo que asegure el éxito. Elaborar prescripciones que aseguren que quien, digamos, sigue esas prescripciones, ese deber ser, de alguna manera logre el cometido, ¿no?, de la enseñanza. Y después analiza, bueno, digamos, a mediados de los años del siglo XX, hoy estoy trabada, a mediados del siglo XX, con el movimiento, ¿no?, de la tecnología, ¿no?, la tecnologización digamos, de la enseñanza. Por eso esto que decís, Emanuel, el discurso tecnocrático, es el gobierno, la Gracia es gobierno. Y es el gobierno de los técnicos, de los especialistas, de quienes, digamos, son expertos en un determinado tema. Entonces, se establece una diferenciación clara con el modelo tecnológico de los años 50, 60, 70. Acá va a tener una fuerte presencia durante la dictadura del 76 al 83, ¿no?, este modelo, se elabora ahí como ciertas, sí, una serie de indicaciones, que ¿quién elabora esas indicaciones? Bueno, expertos, y que van definiendo, bueno, cómo se debe enseñar, para qué se debe enseñar y qué tipo de, digamos, de acciones hay que llevar a cabo para, digamos, construir digamos, la enseñanza exitosa. Hay una preocupación además digamos, en este modelo por el control de la tarea docente, ¿no? Hay una fuerte preocupación por el control. Y digamos, en ese sentido se puede entender que hay un discurso tecnocrático. Perdón. Sí, Esto, dale. digamos, por los milicos sería que salió esta forma. No es, digamos, O no tiene que ver solo con, digamos, el discurso militar, ¿no? Porque digo, ese discurso tecnocrático se ha reactivado con posterioridad al modelo tecnológico, ¿no?, que lo plantea, ¿no?, en los años 90, con todo, digamos, el proceso de reforma del sistema educativo, con la Ley Federal de Educación, el Banco Mundial y su financiamiento, ¿no? Eso lo vieron también en pedagogía el año pasado. Bueno, ahí se reactiva ese discurso tecnocrático y ya no estaban los militares. claro. Estábamos en un gobierno democrático. Sin embargo, bueno, eso estaba ahí dando vueltas. Se reactiva y después disminuye y después se reactiva y después disminuye. Ok, gracias. Bien, pero bueno, en los años 70 sí estuvo muy ligado digamos, al gobierno militar, y había, bueno, una preocupación además por cierto control de las prácticas de enseñanza, obviamente que era un control ideológico el que hacían los militares, pero también había como cierto discurso en el que, bueno, si se seguían estas pautas, se iba a asegurar la eficacia en la transmisión. Y esas pautas además definían como cierto modelo, ¿no?, cierto modelo para organizar la enseñanza, que era el énfasis, por ejemplo, en los objetivos, en la definición de objetivos conductuales. Por eso yo les compartí un videíto acá en el que se habla del modelo de la pedagogía conductista o tecnicista. Yo no acuerdo con la idea de conductismo,
pero sí que hay un vínculo fuerte entre el modelo tecnológico y el conductismo como una teoría del aprendizaje. Porque el conductismo es eso, es una teoría que explica el aprendizaje. No explica la enseñanza, explica el aprendizaje. Pero a partir de esa explicación del aprender, que dice, bueno, el aprender se da porque hay un estímulo y ese estímulo produce una respuesta, y si, digamos, es la respuesta esperada, entonces hacemos, digamos, un refuerzo de esa respuesta y eso aseguraría que esa respuesta correcta perdure. Y si la respuesta no es la adecuada, entonces tenemos que armar un circuito correctivo, ¿no? Pero es así, es un modelo que se dice de caja cerrada, ¿no? Es como si el sujeto del aprender fuera una caja, digamos, una caja cerrada y que, digamos, el aprender tiene que ver con lo que pasa por afuera, ¿no? El estímulo exterior y la respuesta que da, pero no mira los procesos internos, no mira, bueno, qué le pasa a ese sujeto internamente, ¿no? Digamos, qué procesos se desarrollan, sino que interesa lo observable, ¿no? La conducta observable. Entonces, desde ese lugar digamos, se elaboran modelos de enseñanza que enfatizan el logro de ciertos objetivos que sean observables, ¿no? Entonces, tenemos que desarrollar determinado tipo de actividades para lograr tales y cuales objetivos. El éxito de la enseñanza es que sepamos como docentes elegir las actividades que posibiliten lograr los objetivos. Pero lo que interesa es la conducta observable. No interesa, ¿no?, el pensamiento de, digamos, de los niños, de las niñas, no interesan demasiado los intereses o aquello que sí, le genera como cierta predisposición a, bueno, eso no tiene como tanta relevancia, sino que interesa, bueno, que muestre la conducta que nosotros, digamos, pretendemos. Bueno, ese modelo tecnológico, entonces, es el último, digamos, el último modelo que los autores ubican en la continuidad. ¿Qué es lo que continúa? Reitero, continúa la lógica normativa prescriptiva. Pero tiene tres modos de ponerse en juego, ¿no? Hay tres modos de ponerse en juego. Y a la vez también las figuras centrales se van modificando, porque si el modelo digamos, el modelo tradicional pone en el centro al docente, uno puede decir, bueno, el modelo tecnológico también está poniendo en el centro al docente, más que al docente, a los especialistas, ¿no? ¿Cuál es digamos, la figura central? Bueno, los especialistas, que son los que elaboran las normas que después los docentes tienen que aplicar. Mientras que el modelo escolanovista está planteando otros sujetos como el eje o como figuras centrales que son, digamos, los sujetos, las sujetos del aprendizaje. ¿Se entiende eso, no? Hay algo que continúa, pero en esa continuidad hay cuestiones que se van modificando, ¿no? Bueno, es como mirar ese periodo, ¿no? ¿Se entiende esto? Profe, y Sí. básicamente, o sea, el objeto de estudio en esta etapa sería el resultado en sí, cómo llegar al resultado sería, porque en las otras etapas ya los objetos de estudio van cambiando. Bien, a ver, lo que interesa es construir un modelo de enseñanza que asegure, ¿no?, el éxito, que asegure, digamos, que el aprendizaje se logre, ¿no? En ese sentido, hay ahí una preocupación por, bueno, construir un modelo efectivo, y la didáctica se dedica a construir ese modelo efectivo. O sea, Con que todas... no tienen en sí, perdón, Sí, dale. no Sí. tienen en sí un objeto de estudio y por eso después en la ruptura se vuelven como que pierden la identidad y es para buscar un objeto de estudio en sí. A ver, Algo sí más visible. sí había un objeto de estudio, ¿eh? El objeto de estudio era la enseñanza y la relación entre enseñanza y aprendizaje. O sea, el objeto de estudio estaba. Pero sí va a marcar la diferencia con lo que pasa en la ruptura, es que en la ruptura la enseñanza, a ver, se habla de a ver, en esta idea de objeto de estudio, la enseñanza
es una enseñanza descontextualizada. Es decir, no se la sitúa en un contexto, y justamente la ruptura cuando plantea el aula es justamente situar la enseñanza. Es decir, esta es una práctica que se sitúa siempre. Se sitúa en los sujetos que participan, se sitúa en un contexto, se sitúa, digamos, en relación a, bueno, lo histórico que atraviesa esa práctica, ¿no? Ahí por ahí me detengo un poquito más a continuación. Pero sí había un objeto de estudio definido en la continuidad, y ese objeto de estudio era la enseñanza, y el vínculo con el aprendizaje. Solo que no, digamos, era una, digamos, se intentaba, construir un modelo válido para enseñar independientemente de quién fuera el enseñante, independientemente de quiénes fueran los aprendientes, independientemente de cuál fuera el contexto en el que esa propuesta se iba a concretar, ¿no? Por eso yo digo, era descontextualizada la enseñanza. Pero sí había objeto. ¿Qué pasa en los años 80? Se retorna a la democracia en Argentina, ¿no? Hay un retorno a la democracia, y de la mano de ese retorno a la democracia, para los autores empieza un movimiento también de cuestionamiento. Hay un fuerte cuestionamiento en los años 80 a, digamos, cierto carácter normativo y prescriptivo de la didáctica. Ese carácter normativo, prescriptivo, que se cuestiona tanto a la didáctica como a la pedagogía. Son fuertemente cuestionadas la didáctica y la pedagogía en los años 80. ¿Por qué? Bueno, porque dice, bueno, han enfatizado la construcción de normas que en realidad son normas, son pautas, son modelos, que en realidad no pueden adaptarse a todas las realidades, a todos los sujetos, y que, digamos, no logra contemplar la diversidad de sujetos de las prácticas, de contextos de las prácticas. Entonces, la discontinuidad es justamente que hay algo que se empieza a mover. Hay algo que, digamos, todo este movimiento de cuestionamiento, que es de los años 80 y también de los 90, ¿no? Es que hay algo ahí que se empieza a mover. Y ese algo tiene que ver, ¿no?, con, bueno, nuevas interpretaciones en relación al aprender. Y esas nuevas interpretaciones vienen de la mano del constructivismo, ¿no? Piaget tiene mucha presencia en los años 80, Vygotsky tiene mucha presencia, ¿no? Ya en los 90 Vygotsky tiene, bueno, en los 80 también, pero bueno, son dos aportes que podemos relacionar, Brunner o Zubel, ¿no? Que tienen, digamos, otro modo de pensar el aprender que no es el propio de, digamos, de Skinner y de, digamos, del modelo más conductista, ¿no? De esa, digamos, de esa interpretación conductista del aprender, sino empieza a pensarse, bueno, en esos procesos internos. Por eso es que esa idea de que el sujeto del aprendizaje es como una caja, en realidad empieza como a destaparse esa caja y a ver, bueno, qué pasa con los procesos, y ahí hay una preocupación por el proceso de aprender. Y ahí es, bueno, el reconocer de que los aprendizajes previos tienen lugar, de que hay un proceso, digamos, que en el proceso de aprender se van conjugando los nuevos conocimientos con los conocimientos ya disponibles o con los aprendizajes previos. Bueno, ese tipo de cuestiones ahí, que el aprender tiene que ver con la construcción de significados. Ahí hay un movimiento, ¿no?, que lleva a nuevas, o que está planteando una nueva interpretación del aprender. Por lo tanto, tenemos que pensar en otro modo de enseñar, que respete ese modo de aprender. Y ahí uno puede entender que el aula-taller, que es otro planteo de los 80, también tiene que ver, bueno, con una reconfiguración de las prácticas de enseñanza, ¿no? El pensar en lo grupal, y el valor que tiene lo grupal, salir de la lógica más individual,
y eso es muy del aula taller, la construcción colectiva del conocimiento, ¿no? La construcción del conocimiento y digamos, del aprender de manera en la que, o sea, que se construye en los intercambios, la organización del aula en la que se incorpore algo de los aportes también escolanovistas, ¿no? Bueno, de tener en cuenta, bueno, aquellos intereses, aquellas cuestiones que resultan significativas y relevantes para los sujetos y las sujetos del aprendizaje, ¿no? Ahí hay, en esto que vos decías, Emanuel, el cambio, ¿no?, de los años 80, tiene que ver, ¿no?, con algo que remite a la escuela nueva, pero que a la vez es diferente. Hay algo que remite, pero que a la vez es distinto. Y se rompe esa lógica normativa y prescriptiva que había sido continua durante bastante tiempo. Se empieza como a quebrar, ¿no? Y se dice, la didáctica tiene que abandonar el trabajo de elaborar normas universales, porque esas normas universales no contemplan la diversidad de situaciones en las que las prácticas de la enseñanza se desenvuelven, ¿no? Entonces, ahí se empieza como a quebrar esa lógica. Y lo que pasa es que esa lógica a la vez se reactiva, la lógica del modelo tecnológico se reactiva cuando entramos en el proceso de reforma de los 90, ¿no?, que eso también entra en la discontinuidad, ¿no? Uno ve en la discontinuidad, la tensión. A ver, no sé si estoy siendo clara. Hay una tensión en la discontinuidad entre una lógica diferente que viene a cuestionar la lógica normativa, una lógica diferente, pero a su vez esa lógica normativa y prescriptiva se abandona por un tiempo y después se retoma. ¿Cuándo se retoma? Bueno, en los años 90, de la mano del proceso de reforma del sistema educativo argentino, que fue un proceso de reforma que también involucró a otros países, me refiero a la implementación de la Ley Federal de Educación. Si ustedes recuerdan el texto de Pablo Gentili, el consenso de Washington, él habla ahí del discurso tecnocrático. Se reactiva el discurso tecnocrático. Se plantea, ¿no?, ahí como, bueno, que hay ciertos especialistas que tendrían como cierta posibilidad de pensar normas, pautas que garanticen el éxito y la enseñanza eficaz. Eso se reactiva. Se estaba abandonando, pero a la vez se reactiva. Y estamos ahí, en una tensión. Por eso hay una discontinuidad, pero bueno, un intento de reactivar la continuidad, ¿no? Y en los 90. Ahora, eso iba por, podemos decir que iba por un lado, y por el otro, ¿no?, ya había un movimiento de cambio en la didáctica, ya había un movimiento de cambio que se va a consolidar cuando pasemos los 90, ¿no? Pasados los años 90 y se inicia el siglo XXI, y ahí, bueno, ya se plantea directamente la ruptura. Se rompe con la lógica normativa y prescriptiva, y se empieza a pensar en, bueno, un modo de construir conocimientos didácticos que ponga en juego lo interpretativo y lo crítico. Por eso la lógica interpretativa y crítica, que es la otra lógica. Que eso tiene que ver también con, bueno, producir un conocimiento didáctico que no, no pretenda normativizar la enseñanza, sino más bien que ayude a los docentes a entender, a comprender los procesos de enseñanza, que le ayuden a construir significados acerca de ese proceso de enseñanza y también que le ayuden a interpretar, ¿no?, qué ocurre en la enseñanza. Por eso, se va a empezar a prestar atención al pensamiento del profesor, ¿no? Cómo pensamos los profesores, cómo interpretamos los profesores, qué aspectos de las interacciones
cobran relevancia, las interacciones, por ejemplo, en la clase, en el aula, cobran relevancia, y la tradición crítica va a aportar, ¿no?, la visión de, bueno, de las ideologías, es decir, la enseñanza no es una práctica neutra, sino que es una práctica que, a la vez que conocimiento, también responde a ciertas ideologías. También pone en juego el poder, ¿no? Y eso va a ser un aporte ahí de la tradición crítica, que justamente mira la enseñanza como una práctica política, como una práctica ideológica, como una práctica que pone en juego el poder. Y entonces, bueno, ¿cómo se pone en juego el poder en la enseñanza? ¿A favor de quién es ese poder? ¿No? Y digamos, qué sucede con la autoridad docente, por ejemplo. Son cuestiones que, digamos, que tienen que ver con esta tradición, las ideologías, ¿no? ¿Qué ideologías? ¿A qué ideologías responden las prácticas de la enseñanza, la selección de contenidos, las actividades que proponemos? Hace unos años trabajábamos con un texto de David Kirk que analiza ciertas propuestas, por ejemplo, de educación física. Analiza, yo me acuerdo, había un programa de rugby con adolescentes que, bueno, tenían ahí una situación, o que estaban atravesando una situación o conflictiva, o que, bueno, pertenecían a barrios empobrecidos, y bueno, y entonces ahí se arma una propuesta de rugby para sacarlos de la calle, para, bueno, para mantenerlos ocupados, para que de alguna manera canalizaran su energía en una actividad socialmente conveniente como es el deporte. Y entonces, bueno, empiezan a analizar, bueno, ¿cuál es el trasfondo ideológico? ¿No? Si esta propuesta no tenía un trasfondo ideológico. Y dicen, bueno, esta propuesta en realidad tiene un trasfondo de control. Es decir, en lugar de, digamos, de controlar mediante el uso de técnicas coercitivas, utilizamos una, digamos, una propuesta que en realidad es socialmente más benévola, ¿no? Es más buena, es más valorada, pero que en definitiva sigue teniendo como eje, como foco, el control de esos sujetos que aparecen como problemáticos, como potencialmente peligrosos, ¿no? Entonces hay ahí como una lectura ideológica de ese programa de rugby, que bueno, es interesante, ¿no? Mirar cuál es el sentido. Y bueno, digamos, toda esta lectura más interpretativa y crítica, de alguna manera intentan desocultar eso que se pone en juego en ciertas prácticas. Yo les traigo este ejemplo porque me parece que a lo mejor les ayuda a ver, ¿no? Algunas propuestas, sobre todo porque digo, hay ahí mucha idea del deporte para, sí, como forma de, digamos, de sacar a los sujetos de las calles, por ejemplo, de aquello que no resultaría como tan socialmente aceptado, pero en definitiva se pone, digamos, ciertas prácticas como los deportes al servicio de, bueno, el objetivo es el control, ¿no? Queremos controlar y para controlar usamos el deporte. Pero no porque el deporte sea visto como una práctica cultural a la que esos sujetos tienen derecho, sino más bien como una práctica cultural que la podemos utilizar o que se puede utilizar para controlar. Me parece que son lecturas ideológicas diferentes. Bueno, no sé si comparten algo de esto, probablemente les haga ruido lo que les estoy diciendo, pero bueno, es un modo de, digamos, de leer ciertas propuestas de la educación física, ¿no? Bueno, y después hay otro análisis que me parece que también es interesante, es, bueno, como muchas de las prácticas, estoy citando este texto porque es un texto en el que se analizan contenidos y prácticas
propios de la educación física, ¿no? Y otro de los análisis que hacía, bueno, es el vínculo entre deporte y la lógica de la sociedad capitalista. Y cómo, bueno, muchas veces las prácticas del deporte son funcionales a la formación de un sujeto o de una sujeta que entre y que se discipline en función de la lógica que necesita la sociedad capitalista, que es individualista, que es competitiva, ¿no? Que exalta el rendimiento, que exalta, bueno, como digamos, el que uno puede lograr lo que quiera por uno mismo, si le pone voluntad, si, digamos, se dedica, ¿no? Independiente del contexto en el que uno se mueve. Bueno, ese es otro análisis que se plantea en este texto, que me parece que también uno puede entender, bueno, que ahí hay algo ligado a esas interpretaciones más críticas. Entonces, en la ruptura, ahí se trata de, bueno, de que hay la necesidad de complementar. Ese es el posicionamiento que asumen los autores, ¿no? Es decir, la necesidad de complementar ambas lógicas en la ruptura. Se piensa, bueno, hay que refundar la didáctica, y de hecho la didáctica se ha refundado. En esa refundación, la enseñanza se mantiene, pero a la vez se contextualiza. Por eso Magda Becker plantea que el aula ahora es el objeto de estudio de la didáctica. ¿Qué implica el aula? Bueno, implica situar la enseñanza. Decimos, la enseñanza es una práctica situada. Entonces, ¿qué significa situar la enseñanza? Cuando yo pienso en el aula, yo estoy pensando en una espacialidad. Bueno, el aula se sitúa en un determinado espacio, y en ese espacio, ¿no? Es un espacio contextualizado, y digo, bueno, el aula de educación física además tiene sus particularidades, si la pensamos como espacialidad, ¿no? Tiene sus particularidades, y eso nos lleva a contemplar no una enseñanza fuera de contexto, sino situada en un contexto institucional u organizacional, ¿no? Si el aula de educación física está situada en la escuela, si está situada en el club, si está situada en, no sé, una escuelita de fútbol, una escuelita de básquet, una academia de danza, donde ustedes quieran, ¿no? Pero eso ya digamos, nos obliga a situar. Y a la vez, los autores planteamos la necesidad de retroalimentar ambas lógicas. La lógica interpretativa y crítica con la lógica normativa y prescriptiva. Ahora, esta necesidad de complementar ambas lógicas no es que, digamos, todos los autores que uno puede leer lo compartan, ¿no? Porque hay autores que dicen que hay que dejar definitivamente de lado la lógica normativa y prescriptiva y que hay que concentrarse en este sentido interpretativo y crítico, ¿no? Y dejar la lógica normativa y prescriptiva, que no se puede elaborar normas. Pero sí creo que la didáctica siempre va a aportar como ciertas herramientas conceptuales, aporta herramientas conceptuales para justamente uno tiene que diseñar una práctica de la enseñanza. Bueno, ¿qué cuestiones son las que tengo que tener en cuenta para diseñar mi práctica de la enseñanza? Y a la vez, digo, si yo tengo que, digamos, después revisar qué fue pasando cuando yo puse en juego esa práctica de la enseñanza que diseñé. Bueno, ¿qué fue pasando ahí? ¿Qué cuestiones a mí me hicieron ruido? ¿Qué cuestiones son las que siento que fueron, digamos, que salieron lindas, que salieron bien? Aquello que, bueno, pero es volver a mirar eso. Y cuando yo lo vuelvo a mirar, la didáctica me aporta, ¿no? Esto que me hace ruido, ¿por qué? ¿Con qué tiene que ver? ¿Qué cuestiones son las que, digamos, en cuanto a la organización de la clase, las actividades de la clase, los contenidos de la clase, los modos en que, digamos, yo como docente intervine? ¿Qué pasó con los alumnos? ¿Qué pasó cuando yo les propuse el trabajo en grupos y cuando yo les propuse un trabajo individual? Bueno, es mirar esas cuestiones, y la didáctica aporta en relación a eso, ¿no? Ahora sí creo que tenemos que, digamos, dejar de lado la idea de que
y que eso lo comparto con, por ejemplo, Gloria Edelstein, que dice, bueno, de que la didáctica no puede ocuparse de elaborar normas, sino más bien de abonar los procesos interpretativos y críticos. Justamente porque dice, no puedo decirle a un docente qué tiene que enseñar, cómo tiene que enseñar, para qué tiene que enseñar. En todo caso, le puedo aportar desde la didáctica algunas herramientas conceptuales que posibiliten construir prácticas y reflexiones acerca de esas prácticas más elaboradas, ¿no? Como, bueno, ciertas pistas acerca, bueno, de qué cuestiones, acerca de qué tengo que reflexionar, qué cuestiones tengo que considerar y tener en cuenta. Este es el momento en el que nos encontramos, ¿no? Este es el momento y por ahí el posicionamiento también que estamos asumiendo desde didáctica general y desde la propuesta que hacemos en didáctica general. No pretendemos que ustedes adquieran la receta para la enseñanza, ¿no? La receta, el modelo, que nosotros le vamos a decir, bueno, vos para enseñar tenés que hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y si vos haces tal cosa, tal cosa, tal cosa, bueno, tus alumnos van a aprender. En realidad, los que van a tener que decidir qué van a hacer y cómo van a armar la clase y cómo van a armar el programa o cómo van a armar la planificación son ustedes. Pero bueno, desde didáctica, yo que enseño, ¿no? La enseñanza o los trucos o las herramientas desde las cuales podemos generar prácticas de la enseñanza más reflexivas, bueno, algunas cuestiones que conviene considerar, tener en cuenta, ¿no? En las que me tengo que detener, en las que tengo que focalizar, ¿no? Ese es el momento en el que nos encontramos. Y la última cuestión que trabaja el texto, ¿no? Es esta convivencia entre la didáctica general y las didácticas específicas. ¿Por qué? Porque en la discontinuidad, cuando la didáctica general deja de lado las prescripciones, ¿no? Y empieza ahí a tener fuerza y preeminencia el constructivismo, el aula taller, y hay una fuerte crítica al componente normativo y prescriptivo de la didáctica general, entonces, bueno, las disciplinas específicas empiezan a construir sus propias didácticas y asumen desde la perspectiva de la especificidad de, por ejemplo, del objeto de enseñanza. El objeto de enseñanza me refiero, bueno, educación física es un objeto de enseñanza, la historia es un objeto de enseñanza, la matemática es un objeto de enseñanza, es un conocimiento que tiene sus particularidades. Y ahí están, bueno, quienes se especializan en esos conocimientos y que empiezan a elaborar, ¿no? Ciertas prescripciones para la enseñanza de ese conocimiento en particular. Entonces, asumen aquello que la didáctica de la didáctica general deja de lado, ¿no? Si la didáctica general se corre de la lógica normativa y prescriptiva, esa lógica normativa y prescriptiva la asumen las didácticas específicas. Y empiezan a construir un conocimiento que empieza también a tener una fuerza y una preeminencia, y por eso los autores plantean, bueno, de que hay una convivencia conflictiva entre didáctica general y didáctica de la educación física. Y por eso hablan de la ultrafragmentación, ¿no? Que si uno piensa, bueno, de que, digamos, es el objeto de enseñanza lo que va a definir en los modos en que tengo que enseñar, en realidad, bueno, por ahí nos estamos perdiendo determinadas cuestiones que a lo mejor hacen a la enseñanza en general, cuestiones que hacen a cualquier práctica de enseñanza, más allá de la especificidad de ese objeto de conocimiento. Y que, bueno, de eso se tiene que ocupar la didáctica general. Son las disputas en el campo, ¿no? Cuando decimos, bueno, el año pasado, si ustedes cursaron pedagogía y leyeron el texto de Pinot, Pedagogía Hegemónica Fundante, bueno, el autor, ¿se acuerdan de eso? El autor habla del campo pedagógico. Y la idea de campo, como una categoría que se toma de Bourdieu, es un espacio, no un espacio físico, sino un espacio simbólico en el que se disputan perspectivas. Y entonces hay ahí
disputas, ¿no? Y tensiones y conflictos. Y hay posiciones que, digamos, ocupan el lugar hegemónico y hay otras posiciones que están discutiendo esa hegemonía. Entonces, esa didáctica general que durante algún tiempo ha sido hegemónica, después empieza como a cuestionarse y son las didácticas específicas las que discuten esa hegemonía del campo, ese dominio del campo. Y que, bueno, le van a ir cuestionar y van a reivindicar su propio posicionamiento. Entonces estamos ahí, bueno, en esa disputa entre didáctica general y didáctica específica. En el profesorado, eso, digamos, creo que se hizo presente, ¿no? No en el plan que ustedes están cursando ahora, sino en el plan anterior. Bueno, cuando había que definir las materias del plan, didáctica general, digamos, en la primera propuesta del plan de estudios, didáctica general tenía que desaparecer y solo tenía que quedar las didácticas específicas, en este caso la didáctica de la educación física. Pero que no hacía falta una didáctica general. Después se cambió con eso, porque hubo una definición de nación, pero la propuesta de Córdoba era, bueno, saquemos la didáctica general. Digo que no son, a ver, yo lo puedo ver reflejado, ¿no? Estas disputas entre las didácticas y la convivencia conflictiva y la ultrafragmentación, esto que plantean los autores, uno puede reconocerlo también en el propio, digamos, en las propias prácticas, ¿no? Bueno, fui como bastante charleta. No sé si hay algo que quieran comentar o decir ustedes ahora. Yo que hice todo el desarrollo, si ayudó este desarrollo, si necesitan que avance un poco más. Profe, Sí. yo lo que aún no entiendo es por qué tanta disputa entre las dos didácticas. Porque, para mí tienen que ir de la mano. ¿Mm? Porque a veces, yo en el ejemplo puse saber la didáctica de la natación en sí, para saber cómo enseñar a flotar, que por ahí en algo general está medio complicado. Pero a su vez, la didáctica general, al darte ese pantallazo general, darte otras herramientas que sirven más para otras cosas, podés utilizarlas en el ámbito de, por ejemplo, natación en mi caso. Bueno. Entonces no entiendo por qué tanta disputa, la verdad. Bueno. Porque lo que veo del profesorado es que se ve muchas cosas generales que después sirven, obviamente, para la especificidad. Entonces, no veo por qué encasillarse en una sola forma, porque por ahí, dando solo didáctica de la educación física, y teniendo en cuenta que por ahí se ven modelos o se critica alguna, es como encasillarse a criticar modelos o interpretar contextos, pero de un solo lugar, que a veces tal vez uno diga, pero ¿para qué me sirve el aula tradicional de bancos? Pero tal vez cosas que pasen ahí se trasladan y se la podría interpretar de una manera más general yendo a la especificidad, no sé si me entiende. O sea, por ejemplo, hay una cuestión que nosotros vamos a trabajar en siguientes clases, es la idea de aula, ¿no? Entonces esa es un aporte que hace la didáctica general, ¿no? Pensar el aula, bueno, y pensar en particular el aula de educación física, ¿no? Porque tiene sus particularidades. El aula de educación física, el natatorio como aula de la clase de educación física, qué cuestiones son las que se hacen presente ahí, porque hay tradiciones, por ejemplo, que tienen que ver con el uso de los natatorios, por ejemplo, estoy pensando ahora, ¿no? Como ciertas tradiciones, ciertos modos en los que se ubica el profe, ciertos modos en los que se ubican los alumnos. ¿Qué pasa si desarmo eso? ¿No? Porque digo, si yo lo puedo ver y lo puedo, digamos, considerar, lo puedo desarmar y lo puedo armar de otra manera, ¿no? Y salirme, ¿no? Salirme a lo mejor por un rato para probar. Voy a probar otro modo. Voy a intentar ir por acá, porque por acá me parece que no es, o sea, por este otro lado, por el que estoy yendo, que es el habitual, el caminito que, digamos, que se recorre habitualmente, me parece que este grupo por ahí no va.
Entonces vamos a probar por este otro camino. Ahora, si yo empiezo a mirar, bueno, ¿qué condicionantes me pone este espacio? Y las características de este espacio, digamos, dónde está situado ese espacio, ¿no? Si es una pileta que tiene tales condicionantes, tales, digamos, está inscrita en un determinado, no sé, en un club, o es una pileta privada, o me ponen tales, digamos, tales condiciones. Yo cuando entro a mirar todo ese tipo de, digamos, de condicionantes, bueno, ya estoy pensando el aula y lo estoy situando mi práctica. Y a partir de ahí puedo decir, bueno, en este marco yo puedo hacer este movimiento y lo voy a hacer. Y en lugar de ir por el, digamos, por el modo habitual de encarar mi práctica, voy a encarar por este otro lado. Y digo, por este otro lado, digo, voy a plantear, bueno, otra actividad, voy a reorganizar incluso el modo en el que nos disponemos en el natatorio, vamos a, digamos, traer otros objetos, ¿no? Estoy pensando, ¿no? De haber ido a la pileta y bueno, y siempre la profe se ubicaba en el mismo lugar, nosotros para empezar nos ubicábamos en el mismo lugar, el recorrido era siempre el mismo, las actividades que hacíamos eran, digamos, variaciones como podríamos decir, que podíamos anticipar qué íbamos a hacer en cada clase. Ya sabíamos, había una rutina. Y se repetía, se repetía y repetía. Y a veces, bueno, a pesar de la repetición, no, a ver, había cosas que no se lograban. Creo que ameritaban, digo, que se cambiara. Pero ese cambio no se daba. Entonces, si uno tiene, digamos, estas herramientas conceptuales, ¿no? Pensar el aula, pensar la disposición de los sujetos en el aula, que en el aula pongo los objetos y pongo, organizo las interacciones, bueno, ¿qué otro movimiento puedo construir? Para que ese movimiento que yo puedo hacer en esa aula, con las actividades, con los materiales, etcétera, genere otra relación con el conocimiento. Otra relación, otro vínculo, otro modo de, digamos, de acceso. Bueno, esas, digamos, son cuestiones que por ahí vale la pena pensar y que creo que la didáctica general hace sus aportes, la didáctica de la educación física también hace sus aportes. Pero son disputas, ¿no? Disputas entre, bueno, entre construcciones de conocimiento. Por eso esta idea de que el conocimiento nunca es neutro, sino que responde a intereses, y está clarísimo, creo, y que digamos, esas disputas tienen también que ver con intereses, ¿no? Con intereses de las personas por justamente ocupar el lugar hegemónico o representar la hegemonía, representar, digamos, el conocimiento válido, ¿no? La idea válida acerca de, bueno, qué es enseñar, ¿no? Y cuál tiene que ser, digamos, los modos que asuma la enseñanza. Bueno, sí. También no va a depender sobre el contexto del grupo que vos vas a darles clases. Sí, o sea, pero vos interpretás al grupo. Sí. Bueno. Y ahí también se va a desarrollar la didáctica, porque vas a tener que, por eso. si se modifica. Sí, pero no es que el grupo determine, ¿no? El grupo no determina nada, sino más bien es que, digamos, si uno está en la posición, a ver, no significa que si el grupo se modifica, la propuesta de enseñanza se modifique. En realidad es que el movimiento estamos dispuestos a hacer nosotros en función de construir una propuesta que sea, digamos, más, digamos, que potencie a ese grupo y la capacidad de aprender de ese grupo y bueno, y qué voy a tener en cuenta de ese grupo. No sé si, digamos, si soy lo suficientemente clara, pero para entender, bueno, de que si uno, digamos, cambia de grupo, o uno puede cambiar de aula, por ejemplo, cambia de aula y la clase se mantiene. O puede ser que uno se encuentre con distintas aulas y distintas clases, ¿no? Pero o con distintos grupos, distintas clases, o distintos grupos, la misma clase. ¿No? Y es que no significa, a ver, uno puede tener en cuenta, digo,
que si voy a construir mi propuesta para un determinado grupo, obviamente, la primera cuestión que tengo que considerar, bueno, ¿qué particularidades tiene ese grupo? Y en función de eso, bueno, tengo que ir armando mi propuesta. Pero no significa que sea así en todos los casos, ¿no? Ese es un posicionamiento docente. ¿Qué hago yo? ¿Qué armo yo? No sé si fui clara. ¿Quién, Guadalupe? Sí, sí, se entendió, se entendió. ¿Se entendió? Ahí Bueno, se aclaró mi duda. bien. Bueno, la propuesta para la actividad evaluada, ahí dice Tomás que sirve que lo explique así. Bueno, mejor. Entonces, vamos a la... espérate, estoy en esta. Vamos a la actividad evaluada, así revisamos. ¿Estuvieron trabajando en eso? Estamos en eso, profe. Bueno, están en eso. ¿Alguna duda ahí? Ah, bueno, hay dos, ya presentaron acá. ¿Alguna duda en relación a cómo construir la propuesta, el trabajo? Yo me olvidé de aclarar acá, es en grupo de 3 o 4 personas de la misma comisión, ¿no? Porque, bueno, se presenta de que por ahí se mezclan comisiones, la idea es mantener siempre la comisión, ¿no? Que las 3 o 4 personas sean de la misma comisión. Tienen hasta el viernes de la semana que viene. La idea es leer y relacionar imágenes de prácticas de enseñanza con las conceptualizaciones. Ustedes tienen ahí una serie de diapositivas y tienen que elegir de esas diapositivas 2 o 3 y, bueno, establecer relaciones con o la continuidad y con qué momento de la continuidad o con la discontinuidad o con la ruptura. Y yo acá les puse algunas preguntas, pueden relacionar las imágenes con la continuidad y lo que va aconteciendo en esa larga etapa de la didáctica, o creen que se relaciona más con la discontinuidad, o les parece que esa imagen está vinculada a la ruptura en el recorrido histórico. Y pueden elaborar un texto escrito, un audio o un video. Y en ese texto escrito, ese audio o ese video tienen que expresar el análisis, aclarando qué imagen o qué diapositiva analizan y a continuación desarrollan las relaciones. Yo acá les puse algunos ejemplos y les digo, presten atención, si elaboran el texto escrito lo pueden desarrollar en el espacio que abre el foro, o de lo contrario tienen que adjuntarlo en formato PDF, así la plataforma lo reconoce y lo abre sin tener que salir del aula para poder leerlo. Si elaboran el audio, pueden usar la opción del aula, el micrófono, de la barra de herramientas, y si necesitan más tiempo, graban varios audios. Y si elaboran un video, lo tienen que incrustar cliqueando en la barra de herramientas en el icono. Tienen un icono, lo conocen, ¿no? Objeto web 2.0 es un circulito que están, digamos, pero previamente tienen que subirlo a YouTube y ahí, de ahí van a poder sacar el enlace para incrustarlo en el aula. Para que puedan, me parece que si no publican todos, no pueden ver las participaciones de los otros integrantes. De todas maneras, para que yo les pueda poner la nota y todos puedan recibir la nota. Por eso les digo que todos publiquen. De última, profe, podemos que uno solo publique el trabajo y los otros ponemos entregado por tal. Claro, ahí está. Y No es necesario que todos adjunten, sino que pongan acá los chicos que presentaron, ¿ves? Trabajo realizado, y acá pusieron Lucas Andión y Santiago Álvarez, y mi participación es con Lucas Andión. Entonces quedan los dos registrados que forman el mismo trabajo. Que eso quede explicitado para que, bueno, para que uno sepa con quiénes estuvieron trabajando.
La bibliografía de referencia es el texto que es parte de esta clase, y acá les pongo algunos criterios para valorar lo que elaboren y para poner una nota. Ahí tienen varias cuestiones. ¿Se entiende esto, no? Lo que voy a tener en cuenta, o hay algo que necesiten que amplíe. Sí, se entiende. Sí, sí. ¿Sí se entiende? Bueno. Y lo otro que les publiqué, bueno, no sé si hay algo que quieren que revisemos de esto, o si no, Profe, sí, un compañero escribió que si hay alguna duda después se puede preguntar por mensajería interna y lo puso. sí, Guillermo, sí. Cualquier cosa me escribís y, y ayudo en lo que presente dudas o... bueno, y tienen Profe, ahí, yo tengo una pregunta. sí. ¿Se tiene que hacer la relación del análisis? ¿Se tiene que hacer solamente lo que se relaciona? Si se relaciona con ruptura, solamente con ruptura. ¿O tenemos que decir por qué no se relaciona con la continuidad o la discontinuidad? No, o sea, con lo que lo relacionás, y en todo caso, bueno, poner ahí que tienen que ver con esa etapa por tal motivo, tal motivo, tal motivo, y ahí va a quedar claro de que no tiene que ver con las otras, digamos, con las otras etapas. Tengan en Ah, cuenta que cada diapositiva tiene, tiene puesta una fecha, o sea que eso ya es un indicador para que ustedes vayan estableciendo relaciones, ¿no? Entre diapositivas y momentos, y para que vayan mirando, ¿no? Esas diapositivas desde algún lugar, ¿no? Por eso yo en la primera parte dice, te invito a mirar las imágenes teniendo en cuenta el siglo o la década en la que se inscriben, para tener en cuenta mientras las observas. ¿Qué cambio podés identificar de un siglo a otro? O de una década a la otra? ¿Qué es lo que no cambia? Es decir, ¿qué es lo que se mantiene? Tener en cuenta las personas, sus actitudes, lo que hacen, la vestimenta, el espacio, el mobiliario. Esa es una primera cuestión. Y después decir, bueno, si esto está situado, no sé, en comienzo del siglo XX, ¿no? Inicios del siglo XX, bueno, ¿qué cuestiones son las que se planteaban a comienzo del siglo XX? ¿Qué estaba pasando con la didáctica a comienzo del siglo XX? Entonces tengo que entrar a mirar el texto y lo que el texto plantea en relación a, bueno, esa fecha o, digamos, aquello que yo puedo relacionar entre la imagen y lo que esa imagen me está planteando, las personas, cómo están dispuestas, qué actitudes muestran, etcétera, y lo que le va aconteciendo a la didáctica y los modos en que la didáctica va procesando la enseñanza, ¿no? Va construyendo ahí preocupaciones y conocimientos acerca de la enseñanza. Bueno, no sé si hay alguna otra duda en relación a esto. Ahora tienen disponible una clase que se llama La Enseñanza, que es la que acabo de publicarles, y que ya entramos al objeto de estudio de la didáctica, que se llama La Enseñanza, sus rasgos distintivos, la enseñanza, la escuela y los docentes. También tenemos un texto para leer en esta clase, y la propuesta ahí es mirar la enseñanza y sus prácticas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de enseñanza? ¿Cuáles son sus rasgos, sus particularidades? ¿Qué implicancias tiene que como docentes asumamos la práctica de enseñar, ¿no? ¿Qué implica? ¿Qué, digamos, significa esto de asumir la práctica de enseñar? Entonces, acá les pongo cuál es el propósito: es reflexionar acerca del sentido y significado de la enseñanza como una práctica social compleja. Y para eso vamos a ir combinando texto literario, videos, con la lectura del texto de referencia de esta clase. Entonces, empezamos con un texto literario,
que es un texto corto de Galeano, ¿no? Este texto muy pequeñito. Yo les hago una pregunta acá. A continuación tenemos un video. Es un video de una serie del canal Encuentro, que es muy bonito, bueno, resulta muy, muy interesante, porque bueno, es del estilo documental, pero va construyendo ahí algunas, digamos, algunas relaciones entre, hay entrevistas o hay cuestiones que va diciendo, que se van diciendo que son más bien conceptuales, pero a la vez, bueno, se va entrevistando a docentes, se entrevista a alumnos, se muestra escenas, y en ese sentido ahí digo que es bonito. Y entonces yo acá les dejo unas preguntas para trabajar con, digamos, con ese videíto. Y después vamos a la propuesta de leer, ¿no? Haciendo ese recorrido previo, texto literario y este primer video, vamos a la propuesta de leer. Y en esta lectura vamos a ir, digamos, la propuesta de leer es ir construyendo o focalizando en los aportes conceptuales que son las autoras Laura Basabe y Estela Cols, de un capítulo del libro que compila Alicia Camillioni, o sea, es otro capítulo del mismo libro de la primera clase, ¿no? Que tiene capítulos escritos por distintas autoras. Camillioni, en la primera clase compartimos el capítulo de Camillioni, y en esta clase el capítulo de Laura Basabe y Estela Cols, que es, bueno, están en el mismo libro. Entonces, ahí van a ir haciendo o respondiendo preguntas de tipo conceptual y después estableciendo alguna relación con lo trabajado en los apartados previos, es decir, con el texto literario o con el video, ¿no? El texto trata, digamos, 3 cuestiones claves. Una es, que yo acá se las ponga, una es la conceptualización de enseñanza y la conceptualización general de enseñanza, ¿no? Que es una primera cuestión, ¿no? ¿Qué es la enseñanza? Después trabaja otra temática importante del texto, es qué particularidades asume la enseñanza cuando se despliega, cuando se pone en escena en la escuela, ¿no? Y qué, digamos, qué condicionamientos pone en juego la escuela para enseñar. Y la última temática que trabaja el texto es que, digamos, significa que la enseñanza sea asumida por docentes, digamos, considerados especialistas en enseñar, ¿no? Que yo acá cito el texto que dice: la enseñanza es la acción de un docente, a la vez sujeto, biográfico y actor, actriz social. Me olvidé de poner acá una docente. Es acción situada porque transcurre en un contexto histórico, social, cultural, institucional, se inscribe en un tiempo, o más precisamente quizás en muchos tiempos, el tiempo del propio docente, el tiempo del grupo, el tiempo de la escuela, y a su vez es ella misma devenir, duración, transformación. Bueno, acá hay como una, podríamos decir, como que se define la enseñanza cuando es asumida por un docente, ¿no? Y define a la vez el texto, o trabaja como rasgos específicos de la enseñanza asumida por un especialista en enseñar, que es cualquier docente, ¿no? Un docente, ustedes se están formando para, digamos, asumir la enseñanza desde un lugar, bueno, más especializado, o sea, están especializando en enseñar educación física. Eso es su formación, ¿no? Bueno, y en esa, digamos, en esa especialidad, bueno, se supone que asumimos, o la enseñanza asume determinados rasgos. Por ejemplo, está orientada al logro de finalidades. Es una acción que se orienta hacia los otros y realizada con él o con la otra. Supone un papel mediador entre estudiantes y conocimientos o saberes. Digamos, la característica central es que siempre, digo, cuando uno da clases, cuando uno enseña, se ponen en juego situaciones inéditas,
complejas, inciertas, ¿no? Y que los docentes disponemos de un acervo, de un conjunto de conocimientos, creencias y teorías personales, y este es un aporte de la tradición interpretativa, a través de las cuales interpretamos y atribuimos sentido a las situaciones cotidianas. Es decir, que lo que pasa, uno lo interpreta, y en función de eso va, digamos, va pensando y va decidiendo, bueno, ¿qué voy a hacer después? ¿O qué decido? ¿Qué decido? Y están las decisiones que uno asume previamente cuando planifica, pero también las que surgen en la inmediatez de la clase, en la inmediatez digamos, del aula. Y entonces ahí uno va interpretando y atribuyendo sentido y va decidiendo. Y a la vez hay pues, digamos, ponemos en práctica actividades, por eso toma los aportes de Jackson, que habla de, digamos, lo preactivo, lo interactivo y lo posactivo, ¿no? Que llevamos a cabo actividades, por ejemplo, la planificación, después está lo interactivo cuando uno desarrolla la clase, y a la vez lo posactivo, bueno, ¿qué pasó con esto que yo propuse? ¿Qué pasó? ¿Qué armaron? Si uno piensa, por ejemplo, si pensamos en esta propuesta, bueno, yo primero la armé, la publiqué, la propuesta de la actividad, por ejemplo, o de la segunda parte de la clase 2, ¿no? Primero la armé, después la publiqué. Ahora le estoy como, bueno, viendo qué les pasa a ustedes con esa propuesta. Y después voy a tener las producciones. Y ahí, bueno, voy a poder como pensar, ¿qué pasó con esto que yo propuse? ¿No? ¿Qué dificultades se presentaron? ¿Qué cuestiones que me parece que... Bueno, y ahí voy a atribuir sentidos y voy a, digamos, a darle significado a lo que vaya pasando con, digamos, lo que escriban ustedes o el trabajo que presenten ustedes. Bueno, y para finalizar, les doy otro videíto. Bueno, grabé 2 audios de por qué elijo este video para pensar la enseñanza en la pandemia, que es nuestro contexto presente, ¿no? Y entonces ahí tomo a Flavia Terici, que es una autora, pedagoga argentina y que tiene, bueno, mucha relevancia, y que nos aporta algunas ideas. El video dura 15 minutos. Nos aporta algunas ideas acerca, bueno, de qué cuestiones son las que han generado, bueno, un desafío en este marco, que ella habla de, digamos, que nos ha mostrado a los docentes y a la sociedad 3 cosas, ¿no? Este momento y estas circunstancias de época, ¿no? Y bueno, yo les pido que construyan relaciones con lo que he trabajado previamente, y acá tienen un foro para participar. Y el foro va a estar abierto 15 días, es decir, que ustedes tienen hasta el viernes que viene para presentar el trabajo de la clase 2 y hasta el otro viernes para participar en este foro. Por eso digo, es obligatoria la participación, estará abierto 15 días, después se cierra. Bueno, no sé si algo de eso quieren que amplíe o que lo amplíe, o con eso está bien. No, creo que por ahora está todo bien, profe. ¿Está todo bien? Bueno, entonces los espero con los trabajitos la semana que viene, y cualquier cosa me escriben y vamos viendo, y también en el foro, ¿no? Que tienen que activar el foro. No sé, María, ¿quieres decir algo, que abriste el micrófono? No, no, no. Ah, no, bueno. Bueno, si no tienen nada más que comentar o decir,
Entonces, terminamos hoy y Profe, nos vemos. Sí, estaría bueno también que por ahí las dudas que se nos presenten cuando hagamos el trabajo, que las planteemos en el foro y de paso tal vez algún grupo tiene la misma duda y nos podemos ayudar entre todos. Y también para no estar haciendo todas las mismas preguntas por interno. bien. Y temas de- Pero ¿sabes qué, Pablo? Voy a abrir entonces un foro para dudas, para compartir, otro foro diferente, no en el foro que tenemos, digamos, para la clase 3, sino más bien un foro que sea para compartir o cuando se les presentan dudas. ¿Quiénes han empezado a elaborar el trabajo? Vos, Pablo, no empezaste. No, yo todavía no. No Todavía no. empezaste, bien. Guillermo, vos tampoco habías empezado porque tu pregunta tenía que ver con algo que no iniciaste. ¿Nadie más empezó? Bueno, querides, hay que poner, hay que ponerse porque no es mucho el tiempo que vamos a desarrollar didáctica, así que vamos a ir así, ¿no? Muy digamos, es plantearles un trabajo y ahí nomás van a tener que presentar otro, y ahí nomás van a tener que presentar otro, y ahí nomás van a tener que presentar otro, y cuando demos cuenta se terminó la materia. Entonces, digo que es como muy vertiginoso, ¿no? Y me interesa, bueno, que podamos desarrollar la mayor cantidad de contenidos que podamos, y por eso digo que no va a haber mucho tiempo digamos, entre una cosa y la otra, sino que va a ser así intenso. Bueno, eh, ahí voy a abrir el foro para que planteen cualquier cosa, sus dudas o sus consultas. Bueno, Nosotros, profe, ya leímos el texto, vimos todo, pero bueno, queríamos tener la clase para a ver si teníamos otra duda y ya bien. empezar directamente con el trabajo. Bien, bueno, está bien, está bien. Eh, en la medida de lo posible, digamos, yo obviamente que voy a esperar a que todos entreguen para empezar a revisar los trabajos, ¿no? Pero bueno, en la medida de lo posible sería conveniente que vayan resolviendo eso porque ya tienen otra cosa más para resolver, ¿no? Entonces, pónganse. Ahora si el fin de semana, no sé al final si el 24 es feriado o no es feriado. Primero era feriado, ¿no? Después, la semana pasada, el página 12 había publicado y creo que hubo otras informaciones que circularon diciendo de que, bueno, que se daba marcha atrás con el feriado del 24 y que se pasaba a agosto. Pero ayer me llegó otra que dice que iban a volver a dejar feriado, no sé si es de estas informaciones incorrectas que circulan por ahí en los grupos, pero bueno, así que no sé qué habrá pasado con eso. No Profe, tienen, sí, el lunes volvió a ser feriado. ¿pero es seguro, María? Escuché en el noticiero, ¿no? Supongo que sí. Ah, o Sí, sea qué que, raro, profe. ¿no? pero nos quieren volver, o sea, nos quieren volver locos. Ah, volvieron a decretar feriado. Oh, Sí, lo volvieron a decretar por el hecho de que hay restricciones, así que ya no importaba porque ni modo que podemos salir. Claro, por eso le hicieron feriado, para que la gente no tenga que ir a trabajar y se quede en su casa. ¡ay, qué locura! Ay, o sea que yo tengo que desarmar lo que armé para el lunes. O sea, el lunes yo ya, primero le había dicho que no íbamos a tener videollamada, después le dije sí vamos a tener videollamada, ahora no vamos a tener videollamada. Bueno, qué lío, qué lío. Bueno, gracias por la información y bueno, dejamos por hoy y seguiremos dentro de 15 días y nos veremos en la actividad. Profe, Sí, la semana que viene, ¿sabe usted si hay presencial o no? O sea, no hay, me parece o no. Con las nuevas medidas que haya en Córdoba, no. y sí, va a haber, digamos, lo que pasa es que por lo que sé, no sé si ya está definido
pero es lo más probable, Tomás. Es Ok. es lo más probable. De todas maneras, va a ser miércoles, jueves y viernes. Si lunes y martes, digamos, estamos de feriado, va a ser miércoles, jueves y viernes. De todas maneras, supongo que si hay como información referida a eso, lo van a publicar en la página del IPEF. Así que estén atentos, entren a la página y revisen, que ahí se va a decir. Sí, igual las restricciones que habían puesto, los puntos que nombraba, los que pude ver, uno decía que la escolaridad seguía en modalidad mixta, por lo que por ahora deberíamos tener presencial. No, Esta no, semana. lo que dijeron anoche es que no. O sea, que por 9 días es fase 1. O sea, solo esenciales. Ah, o sea, por 9 días. Claro. ¿Pero desde cuándo, Brisa? A partir de mañana. Mañana. Desde mañana A partir hasta el 30. Hasta Hasta el el domingo 30. que viene. Ah, o sea. Después del 31 al 11 de junio, normal como estaba antes, normal entre comillas, Sí. y sería el fin de semana del 5 y 6 de junio, fase 1 otra vez, para que la gente no circule los fines de semana. Ah, ¿dónde está toda esa información, Brisa? ¿Dónde la conseguiste? Eso lo dijeron anoche en el noticiero y pasaron en el grupo también. Está bien, está bien. Bueno, ahí para ponerme a buscar. No sé, no estuve mirando en internet ni buscando información. Sí, lo que me fue llegando, los grupos que tengo. Y bueno, de ahí me enteré que el 24 volvía a ser feriado. Sí, en el canal del noticiero de Córdoba te dieron toda la información. Hoy Bueno, seguramente lo van a dar bueno, ahora al mediodía. voy a mirar el noticiero entonces al mediodía. Espero Sí, poder. porque esta mañana el noticiero de las 7 ya dieron toda la información. Bueno. Ay, Igual bueno. tenemos que esperar a que la facultad diga algo. Sí, bueno, quédate tranquila de que lo van a decir, nada más que obviamente tenés que esperar como las definiciones oficiales, ¿no? Para poder decir algo en nombre de la facultad, digo, no se van a guiar solo por el noticiero, sino más bien por las definiciones oficiales, ¿no? Se publican o llegan las informaciones del rectorado o digamos, de los organismos oficiales, en nuestro caso el rectorado. Y en función de eso, digamos, se puede manifestar, bueno, ¿qué vamos a hacer? No creo que hoy ya en este momento, a lo mejor va a ser en el transcurso del fin de semana, pero sí que hasta el martes algo van a decir. Bueno, estamos así, esto va a pasar, ya va a pasar, viene demorando bastante esto que venimos diciendo, bueno, ya va a pasar, pero yo sé que va a pasar. Y esperemos que, bueno, que todos podamos pasarlo de la mejor manera posible, ¿no? Sin angustiarnos, digamos, sin entrar en el miedo, que eso no está bueno, tener miedo o enojarse, eso no está bueno. Uno tiene que estar como bien, creo que, focalizado, ¿no? En lo que es importante y que es vivir. Así que bueno, es vivir bien. Así que bueno, hacer lo que esté a nuestro alcance, que en este caso es, bueno, quedarnos en casa por ahí y haciendo cosas que sintamos, bueno, están buenas para nosotros. Hacer los trabajitos está bueno. Hacer los trabajitos, presentar las actividades, bueno, eso está bueno porque conecta con algo que tiene que ver con su futuro. Entonces me parece que poner energía en eso está bueno. Y no concentrarse tanto en el enojo o en el miedo, que por ahí se puede reconocer en algunas personas. Y yo creo que eso no es, bueno, es mi posición personal, ¿no? Es mi opinión, pero que eso no está bueno para transitar este tiempo. Tener miedo o desconfianza, porque la vida se trata de confiar, se trata digamos, de tener una actitud sí, de alegría. Entonces, bueno, ese es como lo que yo pienso. Bueno, querides, buen fin de
y la seguimos. Dale, profe, gracias. Bueno, Dale, profe, gracias a muchas ustedes. gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos.